A ver, estoy grabando, sí está grabando. Bueno, continuamos después de una semana en la que no tuvimos clases por el día feriado, en el que habíamos continuado con este ciclo, en el que estamos analizando el siglo XIX, pero la primera mitad, esta época del romanticismo. Y hoy día nos vamos a Rusia. Nos vamos a Rusia a conocer, hemos visto ya Rusia en este ciclo, hemos hablado de la cosa como política, hoy día vamos a recordar ciertas cosas, pero hoy día nos vamos a ir al fenómeno literario que ocurre en Rusia en la primera mitad del siglo XIX y que, bueno, continúa en la segunda mitad del siglo XIX, pero que verdaderamente al comienzo del siglo XIX es algo verdaderamente extraordinario. Y por eso es que nosotros a esta charla le pusimos como título Buscando el alma rusa. Porque la verdad es que en Rusia va a producirse un florecimiento cultural en la primera mitad del siglo XIX que es verdaderamente asombroso. O sea, probablemente es único en Europa. ¿Ya? Y por eso es que muchos dicen que es uno de los logros más extraordinarios de esta nación. Porque muchos de los escritores rusos del siglo XIX, de la primera mitad y después de la segunda mitad también, van a comenzar a buscar, y por eso en búsqueda del alma rusa, van a comenzar a preguntarse qué significa ser ruso, qué es ser ruso, cuál es el lugar de Rusia en el mundo, cuál es la misión de Rusia en el mundo. Es decir, es una nación que va a comenzar a asimilar la idea de que tiene una misión que cumplir en el mundo, y eso nos permite incluso hasta hoy día poder entender la política exterior que tiene Rusia. ¿Ya? Y entonces todas estas preguntas van a hacer que surja lo que los rusos llaman una inteligencia, es decir, toda una intelectualidad que va a poner toda su energía creativa en intentar contestar a esas preguntas y tratar de definir qué es Rusia. ¿Rusia es Occidente? ¿Rusia es Oriente? O sea, incluso, ¿cuál es la ciudad que identifica más el ser ruso? ¿Es la ciudad de Moscú o es San Petersburgo? Y todo esto parte con estos dos caballeros que tenemos aquí, ¿ya? Alexander Pushkin, el del pelo crespo, y Nikolai Gogol. Son los primeros. Hay muchísimos más, pero estos dos son los más representativos porque Pushkin es el que inicia como seguidor de Byron, ya hemos hablado aquí de Byron, inicia toda esta corriente que tiene que ver con el romanticismo que está prevaleciendo en Europa y que es el que inicia la literatura rusa moderna, es el padre de la literatura rusa moderna y que va a tener como un continuador a Gogol, y Gogol es en realidad un representante, podríamos decir, más bien de un realismo literario. ¿Ya? Pero ellos son los que dan el puntapié inicial, y sobre todo es Pushkin, porque Pushkin finalmente es el personaje que va a crear la lengua rusa. ¿Ya? Ya vamos a ir entendiendo todos esos conceptos. Y todo esto va a tener como consecuencia, bueno, una serie de escritores, y no solo en la literatura, también en la música, ¿ya? También en el arte, la pintura, van a surgir personajes. O sea, bueno, basta con que yo les diga Tchaikovsky, o basta con que yo les diga en la pintura Ilya Repin, ya que son verdaderamente máximos exponentes en sus áreas. ¿Ya? Pero en la literatura surge este fenómeno que es verdaderamente impresionante, y después de Pushkin, Gogol, van a surgir, bueno, Turgenev, Chekhov, y bueno, y aquí les pongo en la fotografía, por una parte, a Fyodor Dostoyevsky, ¿ya? Que vive un poco posterior, o sea, vive entre 1821 y 1881, es decir, vamos a hablar de él el próximo año, y después Lev Tolstoy, 1828-1910, que la verdad para nosotros, los occidentales, son los más conocidos, ¿no? Son los más traducidos. Nosotros tenemos poco conocimiento de esta primera parte de lo que ocurre en la literatura rusa. Pero como les decía, lo que ocurre en el siglo XIX es que los intelectuales rusos comienzan a preguntarse a ver cómo definimos Rusia. Pero eso no quiere decir que no existiera un carácter ruso, algo que definiera a Rusia, y que por lo tanto Rusia se defina solo desde el punto de vista de lo que los intelectuales dijeron en el siglo XIX. ¿Ya? Había una Rusia real,
había una Rusia que existía antes de que estos intelectuales definieran lo que era Rusia, o antes de que existiera una Rusia europea, después de las reformas de Pedro el Grande, como vamos a ver. ¿Ya? Había una Rusia antes de la creación de todos estos mitos de identidad nacional, ¿ya? Antes de que todos estos autores se cuestionaran. Y esa Rusia tenía que ver con una Rusia que era un mundo campesino, una Rusia en la que existía, o que el gran problema era esta dicotomía entre la autocracia de los zares y la servidumbre de los campesinos, pero sí había todo un mundo que tenía que ver con el mundo campesino, con la religión ortodoxa, que tenía todos sus rasgos culturales, sus danzas, sus bailes, sus costumbres, pero que por alguna razón, que ya vamos a ver, había quedado, podríamos decir, olvidada, producto de que Pedro el Grande va a hacer una serie de reformas para intentar occidentalizar a Rusia, más bien europeizar a Rusia. Y entonces toda esa Rusia campesina, rural, había quedado, podríamos decir, en el olvido. ¿Ya? Y lo interesante de todo este fenómeno es que pasa precisamente en un momento en el que cuando estos autores se preguntan qué significa ser Rusia, ruso, cuál es el lugar de Rusia en el mundo, bueno, este es un país que no tiene hasta este momento una tradición cultural que sea muy extensa o muy dilatada. Era más bien un país subdesarrollado. A pesar de que en el siglo XIX era uno de los mayores estados imperiales de la Europa de ese momento. ¿Ya? Europa a mediados del siglo XIX es la potencia, podríamos decir, más poderosa de la Tierra, o sea, ocupa un sexto de la superficie del planeta. Lo que pasa es que Rusia no, y ya lo hemos hablado en otras clases, lo que pasa es que Rusia no se moderniza, en Rusia no vamos a tener una revolución industrial como ocurre en el resto de Europa, un país que está atrasado respecto de Europa. ¿Ya? Pero que en un determinado momento de su historia, con Pedro el Grande, ya vamos a ir en detalle, Rusia mira a Europa e intenta copiar, ¿ya? Copiar lo que está pasando en Occidente, y entonces toda esa tradición cultural que es, en el fondo, que es, podríamos decir, parte de la nación desde sus orígenes, ha quedado un poco olvidada. ¿Ya? Y aquí les pongo esta foto de San Petersburgo, para representar en el fondo esa idea. ¿Ya? San Petersburgo va a ser la ciudad que representa a esa Rusia europea, una ciudad bellísima, una ciudad sumamente armónica, pero que es una copia de las grandes capitales europeas. Y entonces esa ciudad, ya vamos a ver, esa capital no representa esos valores originarios de lo que era Rusia, ¿ya? De lo que muchos hablan de una Rusia medieval. Ya vamos a ver que no, tampoco es medieval el concepto, pero de esa Rusia originaria. Y eso es lo que va a provocar que en el siglo XIX aparezcan personajes como Fyodor Ivanovich Tyutchev, que dice: Rusia no puede ser comprendida con la razón. Rusia es un híbrido generado a partir de costumbres de distintas civilizaciones que conforman un gran estado multicultural. Y eso es cierto, porque Rusia se conforma de la unión de pueblos eslavos, de pueblos germanos del norte, vikingos de Suecia, los varegos. De esa unión surge el Rus de Kiev. Después van a sufrir la invasión de los pueblos mongoles, posteriormente de los pueblos tártaros, y ahí se produce esta fusión de elementos que da origen a lo que es Rusia hoy día. Entonces Tyutchev, que vive ¿ya? En el siglo XIX, hace esta afirmación donde deja súper claro esta idea. Rusia no puede ser comprendida con la razón. Sin embargo, van a haber otros autores que van a ser aún más críticos, ¿ya? Y bastante más podríamos decir, violentos en la manera de describir lo que ocurre en Rusia. Y uno de esos es Piotr Chadayev. Y Piotr Chadayev escribe sus cartas filosóficas y dice ¿ya? Lo siguiente, que es tremendo. Dice: uno de los peores rasgos de nuestra peculiar civilización es que nosotros aún no hemos descubierto las verdades que en otros lugares ya se han convertido en trivialidades. Incluso entre aquellas naciones que en muchos aspectos son bastante menos avanzadas que nosotros. Esto es el resultado de que nosotros nunca hemos caminado cogidos de la mano
de ninguna de las otras naciones. Nosotros no pertenecemos a ninguna de las grandes familias de la humanidad. No somos ni Occidente ni del Oriente. La gente de Europa tiene un aspecto común, un parecido de familia, un vínculo que los une. Pero nosotros, rusos, como los hijos ilegítimos, venimos a este mundo sin patrimonio, sin vínculo con las personas que antes han vivido sobre la tierra. Este es el resultado natural de una cultura que se basa por completo en el préstamo, en la imitación. Entre nosotros no hay un genuino desarrollo, no hay progreso natural. Esta es exactamente nuestra situación. Bueno, evidentemente que cuando Sarajevo escribe esto, ¿ya? Más o menos entre 1826 y 1831, al zar Alejandro I no le gustó nada y Sarajevo va a terminar desterrado, ¿ya? Desterrado de San Petersburgo y lo van a enviar lejos de la capital por, en el fondo, lo crítico y podríamos, como les decía, lo violento de sus versos. Entonces Rusia en el siglo XIX, en la primera parte del siglo XIX, está pensando esto, somos como hijos ilegítimos. Y comienzan a preguntarse, bueno, ¿dónde? ¿Qué es lo que es Rusia? ¿Dónde está la verdadera Rusia? Y esto va a tener como resultado que en Rusia surjan dos corrientes de intelectuales. Unos van a ser occidentalistas, es decir, van a decir que el lugar de Rusia en el mundo está en mirar a Occidente, en copiar a Europa, en parecerse a Europa, ¿ya? Y por eso aquí les pongo, voy a activar esta cosita que sirve mucho para... Espérenme, aquí. Aquí está San Petersburgo. Los occidentalistas creen que la verdadera ciudad que representa a Rusia es San Petersburgo, que va a ser una ciudad creada e inventada absolutamente por Pedro el Grande, ¿ya? Pero por otra parte va a surgir otra corriente, que son los eslavófilos, que dicen que el lugar de Rusia en el mundo, o que el origen de Rusia, que la verdadera identidad de Rusia está en el mundo eslavo. Y la ciudad que representa a ese mundo eslavo es Moscú, ¿ya? Que es lo que vemos aquí. Y por lo tanto, toda esta discusión va a tener que ver incluso con la definición o con el lugar que estas dos ciudades tienen en la historia de Rusia. Y desde ahí, como les digo, se empieza a generar toda esta intelectualidad que intenta responder a estas preguntas. Y lo cierto es que hubo una Rusia que tenía una identidad hasta el siglo XVII, que es el momento en el que aparece Pedro el Grande con toda su revolución modernizadora, occidentalizadora, ¿ya? Que busca, que mira a Europa y que intenta hacer una nueva Rusia, una Rusia más europea. Pero existía esta Rusia que había tenido como primera ciudad de origen a la ciudad de Kiev, que habían sufrido la invasión de los mongoles, pero que en medio de la invasión de los mongoles, que dura desde 1240 a 1480, había surgido esta ciudad que es Moscú, una ciudad estratégicamente ubicada a orillas del río Moscova, que había comenzado a crecer, y que cuando se logra poner fin al dominio de los mongoles, Moscú salta como la capital de esta Rusia, de esta primera dinastía que eran los Rurik, ¿ya? Y entonces había una Rusia que, como les digo, tenía ese centro. Pero a comienzos del siglo XVIII, creo que dije XVII hace un rato, comienzos del siglo XVIII, cuando aparece Pedro el Grande, la verdad es que esta cosa cambia. Y se intenta cambiar, ¿ya? A esta Rusia tradicional, que tenía como base el hecho de ser una civilización eslava, que tenía influencias del mundo germano, por la influencia de los vikingos, que tenía una influencia del mundo mongol, pero que tenía probablemente como su sello distintivo el hecho de que eran cristianos orientales, cristianos ortodoxos, y eso los vinculaba mucho más con el mundo bizantino, y que tenía una muy lejana relación con Occidente. Entonces, por eso les decía, muchas veces los autores hablan de una Rusia medieval, pero el concepto no es tan cierto,
porque Rusia nunca desarrolló lo que en Occidente ocurre durante la Edad Media. En Rusia no hubo surgimiento de universidades, en Rusia no hubo una filosofía escolástica, ¿ya? Que uniera los conceptos de la fe y de la razón. ¿Ya? En Rusia no hubo el paso de una sociedad feudal hacia la creación de un Estado más moderno, que es lo que en Occidente ocurre con Carlos V, por ejemplo. ¿Ya? No pasa eso. Esta es una sociedad religiosa, cerrada, restringida, con una cultura folclórica, campesina, y con una nobleza con grandes privilegios, que es lo que se conoce como la nobleza boyarda. Pero que sí desarrolló o que tuvo grandes logros culturales, y que van a ser fundamentalmente estéticos, o sea, basta con decirle los íconos, ¿ya? Pero que, yo se los pongo aquí, las grandes construcciones, ¿ya? O sea, por un lado los íconos, por otro lado la música, todo lo que es la liturgia de la Iglesia Ortodoxa, pero que lograron, ¿ya? Y tal vez eso es donde más queda plasmada esta cultura rusa originaria, lograron desarrollar un estilo arquitectónico único, ¿ya? Y que queda aquí perfectamente demostrado en esta arquitectura, que es típicamente rusa, ¿ya? Con estas cúpulas de oro, con estas cúpulas que tienen como formas de cebolla, sumamente coloridas, ¿ya? Pero el punto va a ser que va a aparecer, ¿ya? Pedro el Grande. Y cuando aparece Pedro el Grande, ¿ya? Y a partir de Pedro el Grande, va a comenzar a producirse el gran cambio. Se va a producir la revolución cultural occidental, o que va a mirar hacia Occidente, ¿ya? Este hombre va a reformarlo todo, va a hacer reformas estatales, militares, del modo de vida, y entonces va a generar un cambio drástico, ¿ya? Pero la verdad es que Pedro el Grande sí va a ser un visionario, porque Pedro el Grande es quien logra conformar, ¿ya? O logra crear lo que es el imperio ruso. A partir de él, que ya se ha producido el cambio dinástico, ya estamos hablando de la segunda dinastía que reina en Rusia, que es la dinastía Romanov, ¿ya? Va a aparecer este zar obsesionado en modernizar su país, convencido de que Rusia debía mirar hacia el oeste, debía mirar a Europa para modernizarse. Este hombre que medía más de 2 metros de altura, que es sumamente cruel en muchas de sus formas de actuar, pero que va, como les digo, a hacer de su país un imperio, ¿ya? Y todo esto va a surgir por el hecho de que Pedro tiene una infancia sumamente traumática, ¿ya? Hay que pensar que en Rusia era común los alzamientos de las familias de la nobleza que intentaban derrocar a los zares, y entonces Pedro es hijo del segundo matrimonio de su padre, entonces comienza a reinar en compañía de en compañía de su medio hermano Iván, que tenía ciertos problemas mentales, y bajo la regencia de su hermana Sofía, y Sofía ve en él a un personaje que es sumamente inteligente y por lo tanto lo manda fuera de Moscú. Entonces, cuando está fuera de Moscú, ¿ya? En el lago Plecheyevo, en la zona de Yaroslav, en las cercanías de Moscú, bueno, este hombre va a tener una visión que era muy poco rusa. Y él va a decir, bueno, Rusia tiene que convertirse en una potencia marítima, ¿ya? Y Rusia tiene que tener una armada, así como la armada de los ingleses en aquel momento. El problema es que Rusia en ese momento no tiene ningún puerto viable, ¿ya? Porque el único puerto que poseía Rusia en ese momento que medianamente viable era aquí, en Arcángel, ¿ya? Pero esta zona, ¿ya? Gran parte del año, y el resto de las costas de Rusia, gran parte del año se congelan. Y por lo tanto era muy poco probable que Rusia tuviera un puerto. Y entonces Pedro decide viajar a Europa. Y viaja por Europa con una delegación que estaba formada como por 250 personas, y entonces va a tomar contacto con los prusianos, con los austríacos, con los ingleses en Polonia, va a estar en Inglaterra, va a recibir de regalo del rey de Inglaterra en ese momento un barco, ¿ya? Y la verdad es que ese viaje a Europa le va a cambiar la vida, porque va a ver cómo era Europa en aquel momento, ¿ya?
y va a ver, en el fondo, cuál es el desarrollo que tienen esas potencias, va a conocer cómo se maneja, por ejemplo, el Parlamento británico, va a conocer astilleros, va a conocer cómo se ha construido la ciudad de Ámsterdam. Y cuando está en todo este viaje que le cambia la visión y que invita a más de 900 especialistas extranjeros de distintas áreas a ir a Rusia, a cambiar Rusia, bueno, va a enterarse de que en Rusia se ha producido algo que es muy común, ¿ya? Una sublevación, la revuelta de los Streltsí, ya estamos a finales ya del siglo XVII, comienzos del XVIII, y entonces Pedro el Grande tiene que regresar a Rusia. Y ahí se da cuenta, como les digo, que se ha producido esta sublevación de los Streltsí, y los Streltsí eran parte, podríamos decir, del ejército ruso, un cuerpo de élite dentro del ejército, vinculados con la nobleza, que, apoyados por la medio hermana de Pedro, Sofía, se han levantado para tomarse el poder. Y entonces, 1698, Pedro el Grande debe regresar de su viaje. Y va a regresar, y ahí se va a dar cuenta de que tiene que poner fin a todo esto, a toda esta historia tradicional de Rusia, a esta historia de la Rusia moscovita, que la verdad es que Pedro el Grande detesta, ¿ya? Y entonces, bueno, va a aplastar la revuelta, y bueno, van a ser en la Plaza Roja de Moscú, van a ser ahorcados 1000 personas, o sea, bueno, un año de ejecuciones. Pero aquí lo interesante es este cuadro, ¿ya? Esta pintura que es ya del siglo XIX, que representa muy bien, ¿ya? Esta obra es de Vasily Surikov, pero que representa muy bien, ¿ya?, este momento histórico. Y aquí yo les pongo detalles del cuadro. Aquí está, este es un Streltsí, están vestidos con camisas blancas, pero han sido despojados, si ustedes se fijan acá, han sido despojados de sus vestimentas, de sus abrigos, de estos abrigos ya con pieles de Marta Sibelina. Se fijan ustedes que todos tienen estas barbas largas, ¿ya? Es la típica nobleza boyarda rusa. Y están identificados en el cuadro. Los Streltsí están con esas camisas blancas y han sido despojados de sus ropajes. Y vamos a volver a la visión general del cuadro, ¿ya? Y entonces, si ustedes se fijan, aquí están de blanco, blanco, barbas largas, las mujeres desesperadas llorando. Y cuando uno se acerca se da cuenta que aquí atrás, ahí está, Pedro el Grande. Miren la mirada, ¿ah? O sea, severa. Y como les digo, va a aplastar esta rebelión y va a decidir cambiar Rusia por completo. Pero, bueno, va a decidir castigar a su hermana, a su medio hermana Sofía, que era la que estaba intrigando, la que quería tomarse el poder, y la va a recluir por el resto de su vida en un monasterio, en el monasterio de Novodevichy, ¿ya? Y ese monasterio es el que tiene un lago, y es un lago que inspira a Piotr Ilich Tchaikovsky a escribir, a crear, ¿ya?, el lago de los cisnes. Entonces tiene toda esa cosa sumamente maravillosa, ¿ya? Pero, un poco para demostrarles la crueldad de Pedro el Grande, bueno, Pedro el Grande la recluye y en la ventana de su pieza, del lugar donde está recluida, manda colgar la cabeza de uno de los cabecillas de esta rebelión, ¿ya?, para que a Sofía no le quedaran más ganas de volver a levantarse en contra de su padre. Y a partir de ahí lo cambia todo, lo reforma todo y se obsesiona con la idea de que Rusia tiene que ser una potencia marítima. Pero no solo eso. Está absolutamente convencido de que tienen que cambiar su estilo. O sea, que esta nobleza boyarda tiene que comenzar a vestirse al estilo occidental. Así que por decreto manda a cortar las barbas, a cambiar la vestimenta, y la barba, por ejemplo, tenía algo que era casi sagrado, que tenía que ver con la religión ortodoxa, y quienes no lo hicieran tenían que pagar grandes impuestos. Y aquí tenemos, ¿ya?, o sea, el propio Pedro el Grande cortando barbas de estos nobles, y entonces la cosa cambia así, o sea, de esa tradicional vestimenta de esa Rusia moscovita a esto, a vestirse al más estilo europeo de aquel momento, ¿ya? Aquí también, o sea, una representación de esta introducción forzada de ropa occidental y del afeitado al estilo de Europa, ¿ya?
Y así Pedro el Grande tiene la fuerza y el poder para hacer esta verdadera revolución, ya que, como les digo, desde el punto de vista militar, hace que Rusia se convierta en un imperio y que comience a expandir sus fronteras de una manera impresionante. Y entonces, bueno, se da cuenta de que necesita un puerto, y entonces dice, a ver, ¿cómo lo hago? ¿Dónde puedo hacer el puerto? Tiene dos alternativas. Se da cuenta que una alternativa es aquí, el mapa está chiquitito, pero aquí está el mar Báltico o el mar Negro. Entonces dice, bueno, aquí, en Crimea, o aquí, en el Báltico. Crimea había tomado Azov, pero había llegado a acuerdos con los otomanos y dice, bueno, no, ya estoy en acuerdo con los otomanos, así que por aquí, por el mar Báltico. Y entonces el mar Báltico estaba en el dominio del mar Báltico en ese momento lo tenía Suecia, y entonces Pedro decide entrar en guerra con Suecia, que es la guerra del norte. Y la verdad es que al principio no le va bien, 1700, ¿ya? Es la primera de las batallas, que la batalla del Narva, no le va bien, pierde en la guerra con los suecos, pero estando ahí, en el lugar donde el río Neva desemboca en el mar Báltico, Pedro el Grande tiene una visión. Y aquí Orlando Figes, en su libro El baile Natacha, que es extraordinario, relata ese momento, ¿ya? Y dice que, bueno, Pedro cabalgaba junto a un grupo de jinetes en esas tierras que eran pantanosas, donde hay entradas de mar, marismas, lobo, o sea, un lugar en el que uno jamás podría haber pensado que iba a existir una ciudad. Bueno, Pedro el Grande baja de su caballo, habría tomado su bayoneta, habría hecho una cruz en el suelo y habría dicho, aquí habrá una ciudad. Y luego habría dicho, lo imposible puede ocurrir, y la verdad es que lo imposible ocurrió, porque luego de algunos triunfos, ¿ya?, en el combate, logra tomar el control de esta pequeña islita, que es la isla de las Liebres, y ahí manda a construir una fortaleza, que es lo que está aquí, ¿ya?, que es la fortaleza de San Pedro y San Pablo, y eso se considera el acta de fundación de la ciudad de San Petersburgo en mayo de 1703. Y una vez que logra eso, continúa la guerra, finalmente él va a ganar la guerra en la batalla de Poltava, pero va a dar la orden de que toda la energía de construcción de su país, de materiales, de madera, de piedra, tenían que ir a construir esta ciudad. Y para ello se va a inspirar en Venecia, en Ámsterdam, va a construir canales en las calles, va a hacer traer arquitectos de todas partes de Europa, ¿ya?, franceses, alemanes, italianos. Fundamentalmente el que deja su sello en los primeros años va a ser Domenico Tresini, y va a construir a esta ciudad en el estilo barroco, en lo que se conoce como el barroco petrino, el barroco de Pedro el Grande, y que va a tener barroco y que posteriormente va a ir cambiando hacia el neoclásico. Y a pesar de todas las dificultades de la naturaleza y a pesar de todos los muertos en la construcción de San Petersburgo, ahí está San Petersburgo, la ciudad para algunos la más linda, la más armónica de Rusia, pero la más europea, la menos rusa de todas las ciudades de Rusia. Y entonces Pedro, ¿qué es lo que va a hacer? En el año 1712 va a decidir decretar que cambiar, en el fondo, la capital de Moscú a San Petersburgo. Y eso evidentemente que no le gusta a los moscovitas. Moscú era la tercera Roma. Después de Roma, después de Constantinopla había caído en manos de los turcos otomanos, Moscú se había levantado como la capital del cristianismo, como la capital de este cristianismo ortodoxo. Pero Pedro el Grande da la orden, y entonces esta ciudad, que se le conoce como la joya del Neva, como la ventana a Europa, ya va a eclipsar a Moscú. Y luego de eso, ya Pedro el Grande va a transformarse, o sea, se le va a conceder el título de emperador de toda Rusia. Y los rusos en ese momento van a decidir ocupar el término imperator, o sea, el término latino de emperador. Porque lo lógico con la vinculación que ellos tenían con el mundo bizantino, era que hubieran ocupado el término basileus. Pero no, ocupan el término imperator, es decir, vinculándose a las tradiciones que dan origen al mundo occidental europeo, Grecia y Roma, ¿ya? Y entonces lo transforma todo. Y Rusia se convierte en una gran potencia, ¿ya? De eso no hay duda, pero con una cultura dividida, fragmentada, una cosa casi esquizofrénica, ¿ya? Había que cambiar todo, había que vestirse a la europea,
pero por una parte vamos a tener a una nobleza que se viste a la europea, que va a comenzar a hablar en francés y que va a dejar el ruso de lado, y por otro lado vamos a tener una cultura folclórica nativa de campesinos que hablan el ruso y que están mucho más vinculados al mundo de Moscú y a todas las ciudades del Anillo de Oro, que son las ciudades que circundan a Moscú. Pero ahí están los campesinos que viven bajo un sistema de servidumbre, ¿ya? Están atados a la tierra, son, en el fondo, legalmente no son esclavos, pero en el fondo prácticamente lo son. Y entonces se fragmenta Rusia en estas dos Rusias, podríamos decir. Y entonces los rusos, la nobleza, mira a Europa, comienzan a mirar los ideales de la Ilustración, ¿ya? Y San Petersburgo es lo que representa todo eso. Moscú, en cambio, tiene que ver más con el mundo campesino, ¿ya? Con hablar ruso y con, en el fondo, seguir viviendo en base a su cultura nativa, ¿ya? Pedro el Grande muere en 1725. Tras su muerte se produce una serie de reinados. Su hija Isabel es un reinado importante, pero la verdad es que, bueno, no podemos detenernos en eso, hasta que, bueno, va a venir el gran reinado de Catalina la Grande, que no es rusa, es alemana, se casa con el nieto de Pedro el Grande, en fondo, va tras un complot, ella va a sacar a Pedro III del trono, y ella se corona como emperatriz de Rusia. Y con Catalina sigue esta occidentalización. O sea, Catalina por una parte sabe que ella, bueno, es considerada regicida, ¿eh? Su marido muere en este complot, y por lo tanto ella se congracia con el pueblo ruso, pero sigue todas estas reformas occidentalizadoras y se da cuenta de que necesita promotores en Europa que hablen bien de ella, y entonces Catalina la Grande era amiga de Voltaire, de Diderot y de todo eso, ¿ya? Pero sigue esta occidentalización, y de hecho Catalina es la que manda a poner en San Petersburgo la estatua de Pedro el Grande, ¿ya? Pero que tiene, yo siempre digo esto porque verdaderamente que esto es muy significativo, ella estaba homenajeando a Pedro el Grande, y entonces aquí, ¿ya?, hacen traer esta piedra, que se dice que es la piedra más grande que se ha movido a fuerza humana, y entonces ahí dice a Pietro I de Yekaterina II, y dice el año, 1782, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, el homenajeado, la letra con la que se escribe el nombre del homenajeado es más chica que la letra de quien está homenajeando, ¿ya? Entonces Catalina quiere dejar su sello. Y lo cierto es que así se comienza a vivir en San Petersburgo, al más estilo europeo, ¿no? Podía uno confundirse con estar, no sé, en cualquier capital europea. Pero para la intelectualidad rusa comienza poco a poco a surgir una crítica a esta situación, ¿ya? Porque para muchos esa Europa no era simplemente un ideal, sino que era una región más bien en las mentes que tenía que ver con la educación, con el lenguaje, con su actitud en general. O sea, tenían que hablar francés, tenían que educarse en la cultura francesa, en la cultura de la Ilustración, y tenían que parecer europeos. Y entonces comienzan poco a poco a aparecer personajes que critican esto, o que lo describen como con cierta crítica. Por ejemplo, Mikhail Saltykov, que dice: en Rusia existíamos tan solo en sentido material. Íbamos a la oficina, escribíamos cartas a nuestros parientes, cenábamos en restaurantes, conversábamos los unos con los otros y cosas por el estilo, pero espiritualmente todos éramos habitantes de Francia, ¿ya? O sea, estaban como jugando al juego, ¿ya?, de que estaban en Francia. Y querían los rusos ser reconocidos por los europeos como iguales, como una más, o sea, París, Viena y San Petersburgo, ¿ya? Y la crítica aumenta, ¿ya? Y entonces Karamzin, por ejemplo, escribe y comienza a relatar, y dice, por ejemplo, Karamzin viaja por Europa y dice: donde quiera que fuera había que se recordaba en el fondo la imagen atrasada de Rusia. De camino a Königsberg, en Prusia, dice, a dos alemanes les sorprendió comprobar que un ruso pudiera hablar lenguas extranjeras. En Leipzig, los profesores se referían a los rusos como bárbaros y no podían creer que tuvieran sus propios escritores. O sea, comienza a decir,
nosotros queremos ser europeos, pero la verdad es que los europeos a nosotros no nos miran como iguales. ¿Ya? Después dice, Alexander Herzen, por ejemplo, dice, nuestra actitud hacia Europa y hacia los europeos sigue siendo la de los provincianos hacia los moradores de la capital. Nos mostramos serviles y sumisos, consideramos cualquier diferencia como defecto, nos avergonzamos de nuestras peculiaridades y tratamos de ocultarlas. Entonces, poco a poco aparece esa crítica a decir, bueno, en Europa nos miran en menos y nosotros nos avergonzamos de no ser 100% europeos. ¿Ya? Y entonces eso es, en medio de ese occidentalismo aparece esa crítica que da origen a lo que son estos eslavófilos, que yo les decía al comienzo, que comienzan a mirar, a remirar a esa Rusia en el origen, a esa Rusia moscovita, a esa Rusia, en el fondo, que comienzan a enorgullecerse de ser diferentes, de ser rusos, y que comienzan a mirar al pueblo llano, a lo que llaman el narod, como lo genuino, ¿ya? Como lo genuino del carácter nacional. Es decir, las virtudes de ese pueblo campesino, de esas costumbres patriarcales, de fervientes defensores de la religión ortodoxa. Eso era lo que sostenía el verdadero ser de los rusos, y ese verdadero ser se identifica con la ciudad de Moscú, no con San Petersburgo. Y en medio de este ambiente es que llegamos al siglo XIX y surge esta cosa, este auge literario, este fenómeno casi único, como les decía al comienzo, que va a combinar el fenómeno romántico, que es lo que está pasando en Europa, que está vinculado a fenómenos nacionalistas, ya vamos a ver, y vamos a recordar, ya hemos hablado aquí de lo que pasa en Rusia en términos políticos, pero que esta combinación de romanticismo y nacionalismo hace este esfuerzo por intentar aprender, comprender la naturaleza de la cultura rusa. Y por eso es que el siglo XIX es llamado como el siglo de oro de la literatura y de la cultura. Lamentablemente aquí no podemos, por tiempo no me puedo salir a hablar de otras áreas, pero nos vamos a centrar en el fondo en lo que pasa en la literatura. Y nos vamos a centrar fundamentalmente en Pushkin y en Gogol en menor medida, porque Pushkin es con quien parte todo esto. Pero hay personajes, no solo Dostoyevsky y Tolstoy ya en la segunda mitad, sino que está Chekhov, Turgenev, o sea, y después posteriormente también Nabokov, o sea, algo, porque van a lograr los rusos podríamos decir, una penetración psicológica, sociológica, filosófica, de una profundidad y agudeza que pocos logran en la literatura occidental. O sea, bueno, muchos logran, pero es que lo que pasa en Rusia es verdaderamente extraordinario. O sea, piensen ustedes que el propio Nietzsche va a decir de Dostoyevsky, es el único psicólogo que vale la pena conocer. Después de él no hay nada nuevo que decir. O sea, una capacidad de poder comprender la naturaleza humana en su total dimensión. Entonces es extraordinario lo que pasa, porque comienzan a describir una realidad que nunca antes había sido tratada, comienzan a mirar la miseria, comienzan a mirar a toda la gente olvidada, a todos esos que eran como no existentes en esta cultura que se había intentado europeizar. Esos campesinos, esos pequeños, esos personajes pequeños, pero que tenían en su alma toda esa cultura que habían logrado conservar por siglos. Comienza a destaparse toda esa cultura y tradiciones que habían estado como olvidadas. Y la verdad es que todo eso parte con Pushkin. Y yo aquí les muestro esto, que esto es ruso, para que ustedes entiendan qué es Pushkin para los rusos. O sea, en estas matrioshkas, mamushkas, como ustedes quieran decir, ¿dónde están todos? Pushkin, Gogol, Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, Gorky. Pushkin es la madre, es la más grande. Y después salen todos los anteriores. Y porque Pushkin escribe mucho, pero Pushkin escribe, yo después les puedo mostrar porque aquí los tengo todos. Pushkin escribe su principal obra, su principal novela, es Eugenio Onegin.
Y Eugenio Onegin para los rusos es una especie como de enciclopedia de la vida. ¿Ya? Y a partir de ahí se va a producir un fenómeno extraordinario, y no lo digo yo, lo dice Orlando Figues en el baile de Natacha, dice, a ver, lo que dice tiene que ver con el hecho de que toda esta Rusia de la nobleza, toda esta Rusia de San Petersburgo, no hablaba ruso. Habían olvidado el ruso, y el ruso se había transformado en un lenguaje tosco, se habían olvidado términos, palabras, ¿ah? Habían quedado en el mundo campesino. ¿Ya? Y entonces no existían en esa época en Rusia libros escritos en ruso. En el fondo lo que había era literatura que se traía de Europa y que se traducía, pero en francés. Y lo que ocurre con Pushkin, ¿ya? Es que Pushkin es el que va a lograr crear, podríamos decir, la lengua rusa moderna. ¿Ya? Y entonces Figues dice en su libro, no había ni una gramática ni una ortografía establecida y muchas palabras abstractas carecían de una definición precisa. Era un lenguaje pedante, oscuro, muy alejado de la lengua hablada de la alta sociedad, que era básicamente el francés. Y el del habla simple, que era del campesinado ruso. Y eso es lo que logra Alexander Pushkin, crear un lenguaje literario, ¿ya?, que uniera a todas estas capas de la sociedad. Y por eso es que se lo define como el poeta del alma rusa, ¿ya?, fundador de la literatura rusa moderna, que va a ser descrito por Gogol, ¿ya?, como un fenómeno extraordinario, puede que único del espíritu ruso. En él se han reflejado la naturaleza y el carácter ruso con tanta pureza e inmaculada belleza como se refleja un paisaje en la superficie convexa de una lente óptica. Y Dostoyevsky va a decir de él, genio profético que aparece precisamente en la hora que parecemos darnos cuenta de nosotros mismos, y su aparición contribuye fuertemente a alumbrar nuestro camino. Cultivó todos los géneros, o sea, la poesía, la escribe en prosa, y en todos los géneros que trabaja, el teatro, en todo logra niveles de muy alto desarrollo, ¿ya? Y tiene una vida además que es romántica, ¿ya? Es el romántico por antonomasia, podríamos decir. Nace en Moscú, 1799, es miembro de una familia de la nobleza, su padre era un mayor retirado del ejército, su madre, Nadezhda Ganibalova, el matrimonio tiene 4 hijos, ¿ya? 2 mueren en la infancia, pero la gracia de la madre es que la madre es nieta de Abraham Aníbal, que era un etíope que había sido capturado como esclavo por los otomanos, había sido trasladado a Rusia y había sido liberado por Pedro el Grande, y Pedro el Grande le da su patronismo, y entonces es Aníbal Petrovich, hijo de Pedro, no es Pushkin el apellido, es Pushkin el apellido del padre, pero Aníbal, Abraham Petrovich Aníbal. Y entonces eso es lo que hace que Pushkin tenga estos rasgos que son bastante, o sea, hay ciertos rasgos que vienen del abuelo, el rostro moreno, los labios gruesos y el cabello muy rizado. Es miembro de una familia culta, su tío había sido un poeta célebre, bastante conocido, ¿ya?, por los literatos de aquella época, pero como les digo, la literatura todavía no tiene un gran auge. La verdad es que los padres no se preocupan mucho de su educación y él, medio autodidacta, lee de la biblioteca de su padre. Y desde muy niño comienza a aprender idiomas, o sea, aprende ruso y aprende muy rápido francés. Y a los 8 años comienza a escribir en francés. Pero tiene grandes habilidades lingüísticas, porque se calcula que Pushkin tiene que haber hablado alrededor de 10 idiomas, ¿ah?, porque o dominaba o podía leer al menos en 10 idiomas por los más de 4.500 libros que hay en su biblioteca, que es esta. Ya ahí hay libros hasta en español. No, la verdad es que no sabemos si es que lograba leerlo con facilidad, pero el hecho de que ya lo estuviera da para pensar que sí tenía un gran dominio. Y va a tener un gran dominio del ruso, porque como sus padres no se preocupan mucho de su educación, la verdad es que su educación queda prácticamente en manos de su abuela y de la nodriza que su abuela le contrata, ¿ya?, que es esta Arina Rodionovna, que va a estar con él
toda su vida, lo va a acompañar en todos los destierros, y es ella la que le va a contar los cuentos, las canciones, las tradiciones, los mitos de ese mundo ruso moscovita, de esa cultura originaria. Ella se los transmite y en lengua rusa. Y Pushkin durante toda su infancia absorbe toda esa tradición. Pushkin nace en tiempos del reinado de Pablo I, que es el hijo de Catalina la Grande, que asume en 1796, pero que muere en 1801, un reinado corto, la verdad, muchos dicen más patológico que político, trata de deshacer todo lo hecho por su madre, y de hecho a partir de Pablo las mujeres nunca más pueden reinar en Rusia. Y la verdad es que va a haber una creciente militarización en ese momento y se va a producir un complot tras otro que finalmente termina con la vida de Pablo I en el año 1801. Y ahí asume Alejandro I, su hijo, el nieto favorito de Catalina la Grande, ¿ya? Que va a ser al zar al que le toca enfrentar a Napoleón Bonaparte. Y entonces Pushkin en esa época entra a estudiar en Tsarskoye Selo, hoy día se llama Ciudad Pushkin, que está en las afueras de San Petersburgo, en el Liceum, que es un liceo que se construye, que se inaugura, que está al lado del Palacio de Catalina, del Palacio de Verano, para que estudien los hijos de los nobles. Y ahí rápidamente comienza a destacar. O sea, a los 14 años, aquí lo vemos en una representación, recitando uno de sus poemas, delante delante de Der Sabin, ¿ya? Que era un poeta importante en aquel momento, que queda completamente impresionado. Ahí en el Liceum recibe una educación obviamente que es francesa y neoclásica, pero como les decía, estos son los tiempos en que Napoleón está en su máximo apogeo, que tiene dominada casi toda Europa y que por lo tanto queda claro que el enfrentamiento entre Francia y Rusia era inevitable. Y así va a ser. En septiembre de 1812, las tropas napoleónicas invaden ya Rusia, llegan a Moscú, y como ya hemos visto acá, la táctica ya de los rusos fue abandonar Moscú, usar la táctica de la tierra quemada, cosa que los franceses cuando entraran se encontraran con una ciudad desierta, vacía, incendiada, sin suministro. Y Alejandro no se aparece para rendir Moscú. Napoleón espera hasta que finalmente tiene que tomar la decisión de regresar, ¿ya? Y entonces, bueno, el problema va a ser que entre 1812 y 1815, todos los problemas de Rusia internos, todo este mundo de la intelectualidad, del campesinado, todas estas preguntas, la verdad que quedan un poco en segundo plano, porque va a surgir un sentimiento patriótico y nacionalista ruso que va a levantar a estos propios campesinos para defender a su nación, para no caer bajo el dominio de los franceses. Y la verdad es que lo van a lograr. Y entonces se van a sentir sumamente orgullosos de que finalmente Napoleón ya debe salir de Moscú. Y Rusia no cae bajo su dominio. Pero este triunfo de Alejandro I, que se transforma en el Salvador de Europa, bueno, tiene mucho que ver, como les digo, con el surgimiento de este espíritu nacionalista y patriótico, que es lo que lleva a que los rusos denominen a esta guerra, o sea, contra Napoleón, como la Gran Guerra Patriótica, ¿ya? Ese es el nombre con el que en Rusia se la conoce. Y la verdad es que, bueno, Alejandro triunfa, va a lograr llegar hasta París, liberar a Europa del yugo napoleónico, va a ser protagonista del Congreso de Viena, ¿ya? Y en Rusia esto se celebra. Y Pushkin, muy joven, escribe en ese momento: O tempestad del año 12, 1812, el año de la invasión napoleónica. Y entonces dice: ¿quién nos salvó de la derrota? ¿El mismo Dios? Barclay era un militar, ¿ah? de uno de los líderes en esta táctica de la guerra quemada, junto a Kutuzov. Después dice, ¿el frío o nuestro pueblo patriota? O sea, se pregunta, ¿quién nos salvó? ¿Fue el frío? ¿Fue el Dios? ¿Fue Barclay, los militares? ¿O fue nuestro pueblo patriota? Y se contesta, pero vencimos. Dios lo quiso y por París ya desfilamos y con nuestro zar encima sobre el mundo nos alzamos. Así se siente Rusia en ese momento. El problema va a ser que
los rusos llegaron hasta París y vieron cómo se vivía en París, ¿ya? Cuáles eran las condiciones en París. Pero cuando vuelven a Rusia, Alejandro, el zar Alejandro, va a aprovechar todo este poder que tiene para fortalecer más aún su poder y su absolutismo. Y entonces se va a cerrar completamente a las ideas europeas, a las ideas de la Ilustración, y entonces incluso va a abandonar todas sus ideas de juventud. Y va a poner a este Arakcheev, ¿ya?, como su mano derecha, que era completamente autoritario. Y aquí Pushkin comienza con la crítica. Y escribe este poema que se llama qué difícil es esto, Arakcheev. ¿Ya? Y dice: por toda Rusia un opresor, de los gobernantes el horror, y del consejo el maestro mejor, hermano y amigo del zar reinante, lleno de furia, lleno de maldad, necio, inestable, sin honestidad, servil, vendido, quien es en verdad un soldado insignificante. Comienza a atacar esta falta de libertad, el hecho de que el pueblo se levantó, el pueblo ayudó a defender a Rusia y resulta que llegaron a Francia y cuando volvieron todo sigue exactamente igual y el zar no permite ningún tipo de libertad y es más autócrata que todos los autócratas. Y Pushkin comienza a criticar. Y eso tiene que ver con el hecho de que algo había cambiado después de la invasión napoleónica. Y de nuevo me baso en Figes, que probablemente es quien mejor entiende este periodo, y dice: la guerra de 1812 representó la primera vez en que estos dos mundos, el mundo campesino y el mundo de la nobleza, avanzaban juntos en una marcha nacional, impulsados por el espíritu patriótico. Comenzaron a liberarse de las costumbres extranjeras que regían su sociedad y a buscar un sentido de nación basado en principios rusos. Dejaron de hablar en francés y empezaron a utilizar su lengua natal. Rusificaron sus costumbres, sus vestimentas, sus hábitos culinarios, sus gustos por la decoración de interiores. Salieron al campo a aprender folclore, bailes, músicas campesinas, con el objetivo de forjar un estilo nacional en todas las artes que llegara y educara al hombre común. Eso había cambiado, pero el zar no lo entiende. Y entonces ese fue el momento decisivo en el que, como les digo, comienza toda esta explosión, ¿ya? Y Pushkin va a estar ahí, porque se van a comenzar a conformar toda serie de grupos, de sociedades secretas, ¿ya? Y comienzan los escritos, ¿ya? Y Pushkin, ¿ya?, en ese momento está instalado en San Petersburgo. Él no participa activamente de esas sociedades secretas, pero la verdad es que sus escritos sí comienzan a circular como especies de panfleto, y entonces comienza a ser conocido como uno de los intelectuales importantes. Pushkin, la verdad es que está dedicado en este momento a escribir su Oda a la Libertad, a escribir Ruslan y Lyudmila, pero, como les digo, comienza a circular. Y circula fundamentalmente su Oda a la Libertad. Y su Oda a la Libertad dice: libertad al mundo entero y en el trono ahogar tanta vileza. Y así aprendan poderosos ni horca y castigo, ni alabanzas, ni altares, sangre y calabozos, ni ejércitos en fiel alianza, será su salvación segura. La ley será invulnerable y libertad y paz serán el sable que guarde a los pueblos de la justicia pura. Bueno, esto no le gustó al zar y entonces lo manda desterrado a Siberia. Era parte de la nobleza, Pushkin tenía contacto, y entonces no lo mandan a Siberia, sino que lo mandan a Crimea, a la zona del Cáucaso y Odessa. O sea, las costas de Ucrania hoy día, Crimea y la zona del Cáucaso, en el fondo, hacia el sur. Y ahí va a pasar ya sus años de exilio hasta 1823, y ahí escribe todo lo que son sus poemas meridionales, sus poemas de la época romántica. Miren esta representación de Pushkin, ya al más estilo romántico absoluto. Y Pushkin escribe: quedó vacío el mundo, ¿a dónde me llevarás ahora, mar hermano? El mismo destino al mundo ronda, por doquier al bien vigila la monarquía o el tirano. Entonces hace esta crítica. Es acompañado por su niñera, ella sigue contando la historia y Pushkin se dedica a escribir. Es admirador de Byron y entonces utiliza esta idea del exilio como el escape, como el momento de un encarcelamiento que lo que va a reflejar es su libertad espiritual. Es ese viaje arquetípico
de este expulsado, de este rebelde, de este exiliado político, en busca de una genuina libertad. Y esa genuina libertad se encuentra en el oriente, por eso es seguidor de Byron, o también se encuentra en el sur, y eso es Crimea, eso es Odessa, eso es el Mar Negro. Y aquí comienza a escribir sus principales obras, ¿ya? Que son El prisionero del Cáucaso, La fuente de Bajisaray, Los Cíngaros, y comienza poco a poco a elaborar lo que va a ser su principal novela, que es Eugenio Onegin, ¿ya? Y en todas estas obras, él va a comenzar a escribir en ruso y a describir los paisajes, los pueblos, las costumbres, a hablar de los gitanos, había población gitana al interior de Rusia, de los circasianos, de los caucasianos, o sea, comienza a incorporar a toda esta multitud de naciones que conformaban Rusia, a incorporarlos en el fondo, en medio de lo que es este ser de los rusos. Y todo ello en medio de una crítica hacia la falta de libertad. En Los Cíngaros, por ejemplo, escribe: si tú conocieras la esclavitud de la vida ciudadana, porque hace una crítica y es una comparación en el fondo de lo que es vivir en estos lugares de destierro a lo que es vivir en San Petersburgo. Y dice: si tú conocieras la esclavitud de la vida ciudadana, la gente vive allí como un montón de piedras, sin respirar jamás el frescor de las mañanas ni el aroma de los campos. Se avergüenzan de amar, temen el pensamiento libre, venden su voluntad inclinándose ante ídolos y pidiendo oro y cadenas, o sea, riquezas que finalmente lo que hacen es quitarte la libertad. En medio de este exilio, bueno, Pushkin se enamora, y se enamora de Elisaveta Vorontsova, que era la esposa del gobernador de Odessa. O sea, error, porque lo que va a hacer el gobernador, que se da cuenta de estos amoríos, porque es un amor correspondido, ya es avisarle al zar, y finalmente Pushkin tiene que cambiar su lugar de destierro por irse a su casa familiar, ¿ya? En la provincia de Pskov, que está entre Moscú y Kazán, ¿no? O sea, hacia el sureste de Moscú. Y ahí vive entre 1824 y 1826, donde nuevamente su única compañía es su vieja niñera. Y conoce estas otras tierras, Kazán, tierra de tártaros, y crea, escribe. Él mismo dice: siento que mi fuerza espiritual ha alcanzado ya su apogeo, ya soy capaz de crear. Y crea una de sus primeras obras importantes, que es Boris Godunov, que es una tragedia histórica. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Toma una historia del siglo XVI, de un falso zar, en fondo, acusado de haber cometido un crimen, del legítimo hijo de Iván IV el Terrible, que es este Boris Godunov, y entonces escribe sobre Boris Godunov, pero en el fondo lo que está haciendo es hacer una crítica, haciendo alusión a lo que es Alejandro I. ¿Ah? Y entonces dice, por ejemplo, o sea, en el fondo lo que dice es que él ha dado todo por el pueblo, pero que el pueblo no lo quiere, ¿ya? Y entonces dice: presiento una gran desdicha y oigo el trueno celestial, aquella advertencia de Dios por mi alma pecadora, o sea, el zar se reconoce pecador, que jamás seré feliz. Traté de encontrar el amor del pueblo, pero la plebe odia a los zares vivos y ama solo a los muertos. Les di trabajo, pan y oro, pero el pueblo me maldice, ¿ya? Y entonces en ese momento sí se leyó como una crítica a el zar Alejandro. Vuelve a enamorarse de Ana Petrovna Kern, para la que escribe, ¿ya? Todos sus poemas de amor, ¿ya? Que la verdad es que sí son poemas que, porque lo que ocurre con Pushkin es que se va a transformar en el poeta, ¿ya? De los rusos, del alma, como decía, del alma rusa, y entonces los niños en el colegio se aprenden los poemas de Pushkin de memoria desde la más tierna infancia, ¿ya? Y entonces los poemas de amor a ella son completamente conocidos, ¿ya? Donde le dice, por ejemplo: recuerdo aquel instante prodigioso en el que apareciste frente a mí, lo mismo que una efímera visión, igual que un genio de belleza pura, ¿ya? O le escribe: yo la amaba,
Ya vas любил, es lo único que sé en ruso, pero porque el problema que nosotros tenemos con Pushkin es que no se puede traducir, o sea, se puede traducir al español, pero el problema es que cuando lo traducimos al español pierde el ritmo, pierde el sonido. Y entonces cuando uno lo escucha en ruso, la verdad es que es un canto, ¿no? Como rima, como la melodía que tienen sus escritos es realmente magnífica. En medio de todo esto, bueno, muere en el año 1825 el zar Alejandro I. Y eso va a generar, y ya lo vimos en algunas clases anteriores, un conflicto entre los dos hermanos que lo sucedían porque debía asumir Constantino, pero Constantino había abdicado y entonces asume Nicolás. El problema es que nadie sabía que Constantino había abdicado y entonces en ese momento, en esta confusa crisis sucesoria, un grupo de liberales del ejército se niega a jurar lealtad a Nicolás pensando que el verdadero zar es Constantino. Y se produce la revuelta decembrista de 1825. Y el zar, Nicolás, no sabe qué hacer, no tiene experiencia, él tampoco sabía que tenía que asumir el trono y da la orden de disparar. Y dispara, y bueno, la revuelta decembrista va a ser aplacada. Y va a ser aplacada con dureza porque la gran mayoría de todos ellos van a ser desterrados y algunos van a ser condenados y van a ser fusilados. Pero aquí se produce el primer movimiento revolucionario en Rusia que probablemente, de haber sido mejor manejado, podría haber evitado los acontecimientos que van a venir en Rusia durante el siglo XX. Porque aquí va a surgir todo un movimiento que se conoce, o toda esta idea de éramos los hijos de 1812. Es decir, fuimos los que logramos liberar a Rusia de haber caído bajo el dominio de Napoleón. Llegamos hasta París, liberamos a toda Europa, pero volvimos a nuestra Rusia y nada cambió. Y se levanta en el fondo todo este movimiento en contra del zar. Pushkin no estaba en San Petersburgo en ese momento, no participa de la revolución, pero sí tenía contacto directo con los principales cabecillas, y acuérdense que sus escritos circulaban clandestinamente. Y entonces Pushkin comete el error de escribirle a Chadayev. Chadayev es el del que al comienzo les dije que decía que como los hijos bastardos, no somos ni de Oriente ni de Occidente, como los hijos ilegítimos. Y Pushkin escribe y le dice a Chadayev, mientras perdure este fervor, el corazón libre guardemos y el alma entera con honor a nuestra patria dediquemos. Confiad, hermanos, brillará una estrella radiante de alegría y Rusia se despertará y sobre tus ruinas, monarquía, los nombres nuestros grabará. Y la verdad es que, claro, nuevamente eso no gusta para nada al zar Nicolás I, que señala la revolución está en las puertas de Rusia, pero yo juro que no penetrará mientras haya aliento en mi cuerpo. Y por lo tanto, llama a Pushkin del destierro, 1826, ¿ya? Y Pushkin tiene que ir a presencia del zar. Y la verdad es que Pushkin en lo político siempre se mantuvo monárquico, nunca habló en contra como de derrocar la monarquía, salvo esa frase de sobre tus ruinas monarquía, pero se presenta frente al zar y entonces le dice al zar que lo interroga que él no estaba en San Petersburgo, pero bueno, él reconoce que si hubiera estado en San Petersburgo aquel día de 1825, habría estado en la plaza decembrista. Y entonces, a partir de ahí, el zar se da cuenta de que Pushkin tiene gran cantidad de seguidores, que se ha transformado en un personaje muy popular, y por lo tanto no decide mandarlo al destierro nuevamente, le va a dar la posibilidad de elegir dónde vivir, en San Petersburgo o en Moscú, pero da la orden de que todos sus escritos van a ser, en el fondo, vigilados, revisados. El zar le dice que él mismo los va a revisar, pero no los revisa el zar, sino que va a poner a este Alexander von Benkendorf, ¿no? A leer cada letra que Pushkin escribe. Y como les digo, él va a vivir entre Moscú y San Petersburgo, se transforma en un personaje conocidísimo, ¿no? Era el más inteligente de Rusia en aquel momento, era todo un honor conocerlo, y cuando vive en San Petersburgo, en medio de esta censura tremenda, se da cuenta de que él mismo dice, desperté de mi sueño byroniano,
y ya no quiere ser más romántico y quiere pasar al realismo, y además no puede escribir lo que quiere escribir, porque le leen cada una de sus letras, y entonces comienza a disfrutar de la vida de San Petersburgo, participa de los bailes, pero continúa escribiendo Eugenio Onegin, y comienza él mismo a estudiar la figura de Pedro el Grande, y se obsesiona un poco con la figura del Pedro el Grande, porque dice qué grande fue Pedro, a pesar de haber mirado a Occidente por todas las reformas que hizo, y qué insignificante es Nicolás I. ¿No? Esa es un poco la crítica. Y escribe. ¿No? Y aquí daba la impresión de que era una persona feliz, pero la verdad es que sus cartas revelan su tristeza, su melancolía y su falta de libertad. ¿No? Porque, como le digo, vivía vigilado. De hecho, este Beckendorf le escribe al zar y le dice: Pushkin es un buen granuja, pero si conseguimos reorientar su pluma y su lenguaje nos podría ser de gran utilidad. Es decir, se dan cuenta de que Pushkin es muy leído y que, por lo tanto, si logran que Pushkin escribiera alabanzas al zar y a su gestión, bueno, habría sido la mejor campaña de marketing. Pero como les digo, él en este momento está medio perdido en los bailes y en todas estas cosas, y entonces en uno de esos bailes, a finales de 1828, Pushkin conoce ya a una jovencita de 16 años que tiene por nombre Natalia Goncharova. Y Natalia Goncharova va a ser la perdición de Pushkin. ¿Ya? Le va a pedir matrimonio la primera vez, la familia no acepta, porque Pushkin era un escritor, no tenía muchos recursos, a pesar de tener la nobleza, la familia quería algo mejor. Él se va de San Petersburgo, movido por el desengaño, vuelve al Cáucaso, a Crimea, participa en una guerra en ese momento en que estaba sucediendo entre Rusia y Turquía, y escribe, continúa escribiendo, le revisan absolutamente todo, y escribe cosas que tenía ocultas, evidentemente. Lo que se publica, lo que finalmente, lo que le revisan es lo que se publica, lo que no le revisan, ahí queda oculto, y bueno, finalmente, 1830 regresa a San Petersburgo, vuelve a pedir la mano de Natalia, y Natalia, a la familia accede. ¿Ya? Y a él dice ahí algo que ya nos da un poquito la sensación de lo que va a ocurrir. Dice: puedo tener la esperanza de que me tome cariño con el tiempo, pero en mí no hay nada que a ella le pueda gustar. En su decisión de aceptar mi petición solo puedo ver una prueba de su tranquila indiferencia. Se casa con ella, febrero de 1831, él es el hombre más feliz: estoy casado, me siento feliz, el único deseo que tengo es que en mi vida no cambie nada, pues nunca llegaré a tener nada mejor. Esta situación mía me parece como si volviese a nacer. Y en medio de esa felicidad termina de escribir, ¿ya?, los últimos capítulos de Eugenio Onegin, que es su obra más importante. Y Dostoyevsky va a decir después de Eugenio Onegin: sensiblemente real, encarna la auténtica vida rusa, con tal fuerza creativa y perfección como nunca se ha hecho antes de Pushkin, ni a lo mejor después de él. Y aquí nos relata, es una historia, yo no se les voy a relatar la historia completa porque si no les cuento la historia, ¿ya? Pero más o menos. Es una historia de amor apasionante, trágica, que relata las costumbres tanto de la nobleza rusa como del mundo campesino. O sea, relata la vida de estos dos mundos y los separados que están aún estos dos mundos. Es un texto que está escrito en verso, es una novela escrita en verso y escrita en ruso, ¿ya?, no en francés, ¿ya?, donde además hace una sátira social, ingeniosa, divertida, se ríe de las costumbres de esta nobleza. Y nos presenta una amistad que termina en duelo. Este Eugenio Onegin, que es un joven ruso de la aristocracia que no entiende absolutamente nada de lo que significa la vida, que hereda unas tierras y se va a vivir al campo, y ahí conoce a un poeta que se llama Vladimir Lenski, se hacen amigos, un día se pelean, se debaten a duelo y Onegin mata a Lenski. ¿Ya? Entre medio de todo esto, Onegin recibe una carta de una jovencita de un mundo de la nobleza, pero que vivía en el campo, que se le declara en el amor, y él, olvídense cómo responde a esa carta, con la más absoluta de las indiferencias, diciéndole además: pero ¿cómo te atreves a poner tus ojos en mí? Onegin dedica el resto de su vida a viajar,
por toda Rusia, cuando finalmente, al fin de su vida, vuelve a encontrarse con esta mujer a la que él había despreciado, y ahí les dejo la historia. Pero lo que Pushkin nos muestra ahí es al individualista, al indiferente, al que no tiene ningún objetivo en la vida. Y en el fondo es el peligro de la indiferencia en la vida. ¿Ya? Eso es Eugenio Ónegin. ¿Ya? Y entonces relata esa indiferencia de la nobleza, es una crítica a la nobleza. Va a conocer Pushkin en 1831 a Nikolai Gogol, entablan una amistad, empiezan a trabajar juntos en varias revistas, apoyo mutuo. Se va a trasladar a vivir a las afueras de San Petersburgo, a Tsarskoye Selo, el mismo lugar donde él había vivido. Esa es la casa de Pushkin que queda enfrente del Liceum y del Palacio de Verano, el Palacio de Catalina. Porque en este momento Tsarskoye Selo, que hoy día entre paréntesis se llama Ciudad Pushkin, se ha convertido en la verdadera capital de Rusia. Y ahí Natalia, que era bellísima, encanta al zar, se dice que incluso el zar como que medio se enamora de Natalia Goncharova, pero también Natalia tiene muy buenas relaciones con Alejandra Feodorovna, que es la señora del zar. Y fiestas, bailes, vestidos, la corte estaba maravillada con la belleza de su mujer, pero gastos, muchos gastos, los vestidos nomás. Y Pushkin escribía, no tenía un gran sueldo. Gogol va a decir, es imposible encontrarlo en otro sitio que no sean los bailes. Así va a desperdiciar todo su genio creativo. Y aquí se los muestro en esta caricatura, donde él está apoyado, medio aburrido de bailar y bailar. Y como les digo, parece que al zar le gustaba muchísimo Natalia Goncharova. Le ofrecen un trabajo administrativo, en un labor de archivo, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, por lo que ganaba 5.000 rublos, que era bueno, pero no era lo suficiente, pero una labor de archivo, o sea, de archivar cosas, un horror. Y mientras tanto seguían los bailes, los gastos. Aquí miren, aquí el zar está detenidamente mirando a Natalia. A ratos decide ausentarse de Tsarskoye Selo, escribe, y claro, escribe, se le publican ciertas cosas, le va bien, y ahí escribe La hija del capitán. ¿Ya? Y La hija del capitán es algo profético, porque habla de la adultez, del amor, habla de la guerra civil, habla de la prisión, de la traición, de la muerte. Y dice, Dios salve a Rusia de la revolución, porque va a ser sin piedad. Y eso lo escribe en 1836. Y la verdad es que la revolución llegó y fue sin piedad. Se da cuenta, anticipa, vuelve a la capital a estar con Natalia. ¿Ya? Y ya es un rockstar. Todos lo conocen. Lo conocen en la nobleza, por los bailes, por ser el marido de Natalia, lo conocen por sus escritos, lo conocen porque está absolutamente vigilado por el zar, porque saben que es famoso, porque saben la naturaleza de sus escritos. Y en medio de esta gran fama, pero de problemas económicos, aparece a vivir, ¿ya?, en San Petersburgo Georges Dantes, ¿ya?, un hombre que había abandonado Francia por las revoluciones de 1830, un hombre seguro de sí mismo, que al parecer dicen que era gay, y que sale de Francia, llega a Holanda y conoce ahí en Holanda al embajador de Rusia, quien lo protege. Y llega a vivir a Rusia, y para callar los rumores de que él tenía una relación con el embajador, tenía que tener un bullado romance con alguna mujer, y decide escoger a Natalia Goncharova, la mujer de Pushkin, que era la más famosa de todas. Y la cosa, Pushkin se entera de esto, él finalmente decide encarar a Georges Dantes. Georges Dantes pide la mano de la hermana de Natalia, pero sigue acosando a Natalia. Y de repente aparece una publicación, ¿ya?, en un periódico satírico, donde se tilda a Pushkin del príncipe de los cornudos. Era el día 26 de enero de 1837. Para Pushkin ahí no hay solución, y ya lo había planteado en Eugenio Ónegin. Así son los rusos. ¿Ah? El honor se defiende y solo hay una solución, y eso es el duelo. Y va a citar a Dantes al duelo. Ese mismo día a las 4 de la tarde, en el lugar acordado, se produce el encuentro, y Alexander Pushkin
regresa 2 horas más tarde a su casa, herido de muerte. Y ahí está su ropa, y ahí en su biblioteca. ¿Ya? Ahí va a alcanzar a vivir 3 días, porque las heridas son de muerte, y muere el 29 de enero del año 1837. Tenía solo 38 años. Y a partir de ahí comienza su vida inmortal en la cultura rusa. Porque hay muchos que desde ese mismo momento lo van a poner a la altura del Dante. Hay muchos que dicen que si él hubiera podido seguir escribiendo habría sido más grande que Shakespeare. Lo que pasa es que solo tenía 38 años. Y por el hecho de que el zar va, por el temor de lo que significaba su figura, va a tomar la determinación de que él sea enterrado en Mikhailovskoye, que era donde él tenía su familia tenía su finca, sin ceremonia. Pero a pesar de la orden del zar de que no había ceremonias para enterrarlo, 50.000 personas pasaron por el ataúd de Alexander Pushkin. ¿Ya? El San Nicolás va a mandar a pagar todas sus deudas, así como tratar de acallar la situación, y como les digo, a partir de ahí va a ser el pueblo ruso el que lo va a poner, ¿ya? Como les digo, en el más alto pedestal, ¿ya? De este hombre, de este poeta, que ha hecho renacer el idioma, que ha hecho renacer, que ha reincorporado tradiciones, costumbres y la cultura rusa, y la ha incorporado en este nuevo concepto de identidad nacional. ¿Ya? Georges Dantes va a ser encarcelado, para terminarles la historia, y poder decir algo de Gogol, que por el tiempo ya... va a ser encarcelado, y después, bueno, el zar Nicolás, para evitar ese problema, lo va a degradar de su categoría militar y lo va a expulsar fuera de Rusia, y muere tiempo después. Y ahí está Pushkin, en Tsarskoye Selo, ahí está Pushkin en Moscú, una estatua inaugurada por Dostoyevsky y Turgenev. Todos los días tiene flores frescas. Siempre hay un ruso que lleva flores frescas a esa estatua de Alexander Pushkin. Ahí está en Crimea. Y ahí está él y ella. Ella se va a casar después por segunda vez. Ellos tuvieron 4 hijos. Ella muere en 1863. Pero como les decía, se transforma en esta cosa, en esta especie de mito. Esta especie de mito que no se puede traducir, ¿ya? Porque no se logra transmitir la unión del sonido, del ritmo, de la imagen, del significado, el secreto del verso de Pushkin, que lo hace tan perfecto en ruso, y que nosotros solo tenemos que conformarnos con leer traducciones, y muchas veces en prosa, ¿ya? O sea, en un relato tipo novelado, pero que nos sirve para tratar de entender su época y cuál es su crítica. Y entonces, toda esta tradición, ¿ya?, va a ser tomada por Gogol. Y Gogol también vive muy poco. Gogol nace en 1807 y muere en 1852. Y Gogol escribe poco, muy poco. Pero Gogol escribe con una crítica tremenda a su realidad, que es lo que va a dar pie al paso entre el romanticismo y el realismo. O sea, el propio Dostoyevsky dice, todos hemos salido del manto de Gogol. O sea, Pushkin fue el que se dio cuenta de nosotros mismos cuando parecíamos preguntarnos quiénes éramos. Bueno, Gogol es el que lo hace real. Pushkin es romántico, Gogol es el que lo pone en el realismo. ¿Ya? Figes dice de Gogol, su obra se halla reflejada en un espejo que revela todas las arrugas de un rostro ajado por la corrupción, la brutalidad, la ignorancia de una burocracia tiránica y las miserias inexpresables de la servidumbre, el abandono, la desgracia y la responsabilidad en su aspecto más repugnante. O sea, Gogol nos describe lo más espantoso de la sociedad rusa de aquel momento. Y Gogol es ucraniano. Gogol nace, Ucrania en ese momento era parte del imperio, Gogol nace en Poltava, y aquí está, este es el Donbass, ¿no? tan de moda hoy día. Nace en el seno de una baja nobleza, es hijo de un pequeño terrateniente, cuando tiene 19 años se va a San Petersburgo, intenta tener una carrera burocrática, pero no le va bien, y entonces comienza a dedicarse a la literatura, comienza a escribir. Y Gogol es el que comienza a escribir respecto de cómo es la vida en San Petersburgo.
y toma toda esta idea, toda esta desilusión de éramos los hijos de 1812, la desilusión de esa revuelta decembrista que no resultó, y entonces comienza a escribir respecto de esta San Petersburgo con esta personalidad extranjera, esta ciudad que no era rusa, esta ciudad que era europea, ¿ya? Y la verdad es que habían comenzado a surgir toda una serie de mitos, ¿ya? Que decían que en la ciudad habían fantasmas, el fantasma de Pedro el Grande recorría las calles, ¿ya? Que habían bestias míticas, estas que salían del mar, que se trató de aplacar, que grandes inundaciones, que verdaderamente habían grandes inundaciones. Y entonces hace ese contraste entre esa ciudad que no es Rusia y Moscú, donde se podía ser más ruso, ¿ya? Y donde se podía vivir verdaderamente el ser ruso. Y entonces va a escribir, por ejemplo, poemas, ¿ya? Como les digo, no escribe mucho Gogol, pero lo escribe, lo escribe así brutal. Y entonces escribe poemas donde relata la ciudad y dice, o cartas, dice, San Petersburgo es una clase de persona precisa y puntual. Esto es muy divertido. Es una clase de persona precisa y puntual. Un perfecto alemán que lo mira todo de una manera calculadora antes de dar una fiesta, revise sus finanzas. Moscú, en cambio, es un hombre ruso y si va a pasársela bien, lo hace hasta el final, hasta que caiga al suelo. No se preocupa por cuánto tiene en los bolsillos. A Moscú no le gustan las medias tintas. A San Petersburgo le gusta burlarse de Moscú por su torpeza y falta de buen gusto. Moscú le reprocha a San Petersburgo que no sepa hablar en ruso. Rusia necesita a Moscú. San Petersburgo necesita a Rusia. ¿Ya? Entonces dice, San Petersburgo es un alemán que está preocupado de la plata que tiene en el bolsillo antes de hacer una fiesta. Moscú, a gozarla por completo. Después se preocupa de cómo lo paga. Ahí está la verdadera Rusia, a gozarla y con vodka. ¿Ya? Después escribe una serie de cuentos, como por ejemplo donde relata la avenida Nevsky. Y la avenida Nevsky es la principal calle de San Petersburgo, donde habla de todas las cosas más horrorosas que pueden pasar en la avenida Nevsky, como por ejemplo de un hombre, ¿ya? Que va caminando, ¿ya? Era un pintor romántico, Piskaryov, que va caminando y ve una bella mujer, una mujer de cabello oscuro, y se enamora de ella, la sigue, y entonces la ve que entra en un burdel. Y cuando la ve que entra en un burdel, dice, oh Dios mío, no, qué horror, mala idea, se devuelve para su casa. Y cuando está en su casa, sueña con esta mujer, y ve que esta mujer en realidad no era parte del burdel, sino que era una mujer inocente. Y entonces, bueno, decide seguirla nuevamente, ¿ya? Para repetir la experiencia y decide pedirle matrimonio. Y cuando le pide matrimonio, la mujer se burla de él, le dice que tú eres un pobre campesino, no sé qué, y en cambio yo soy de aquí, de San Petersburgo. Bueno, la cosa es que el hombre finalmente se suicida. Y entonces, claro, no tengáis de la perspectiva Nevsky, o sea, no te confíes. Todo es un engaño, todo es un sueño, nada es lo que parece. La perspectiva Nevsky ejerce su engaño a todas horas del día, pero el peor momento es durante la noche, cuando la ciudad entera se convierte en una confusión de ruidos y luces deslumbrantes, y cuando el mismo diablo recorre las calles y enciende las farolas con un único propósito, exhibirlo todo bajo una luz falsa. O sea, en San Petersburgo todo es falso. Como les decía, es esa crítica tremenda, ¿ya? A esta realidad. Conoce, como ya les había comentado, conoce a Pushkin, trabajan juntos. Y aquí, de hecho, este es el monumento al milenio que está en la ciudad de Novgorod, donde están, que se inaugura en el año 1861 o 862, donde se conmemoran los primeros 1000 años de la historia de Rusia y están todos los personajes importantes. Y en uno de los arcos están todos los literatos y están Gogol y Pushkin juntos, ¿ya? Conoce a Pushkin, se incorpora a trabajar en la universidad y comienza a trabajar en distintas obras, como esta Las Vulva, donde describe el mundo de los cosacos, también esta gente como de la periferia del imperio, esta gente como que no era reconocida, y comienza a trabajar en la que es su principal obra, que es Almas Muertas, ¿ya?
Y ya el nombre nos habla de algo tremendo, Almas Muertas. Empieza en 1836, lo publica en 1842, pero Pushkin muere, Gogol se va, está en Suiza, está en Alemania, está en Italia, y cuando está en Roma publica Almas Muertas. Porque Almas Muertas es tremendo, ¿ya? Se trata de un podríamos decir, un sinvergüenza, ¿ya? Que es Pavel Ivanovich Chichikov, que quiere hacer una gran estafa. Y el problema es que, lo que relata aquí Gogol, es que, claro, la riqueza de los nobles se medía por las tierras y por las almas, es decir, por la cantidad de trabajadores que tenían. Pero resulta que como estos eran casi esclavos, bueno, se producía que en un año, bueno, algunas almas morían, ¿ya? Y después, cuando al noble le cobraban los impuestos por las almas que tenía. Y la verdad es que a veces tenían que pagar mucho más impuestos porque declarar un alma muerta era difícil. Entonces tenían que pagar impuestos. Entonces a este sinvergüenza se le ocurre la idea de que él va a ir a comprar almas muertas y diciéndole a los nobles, véndame a usted los muertos, yo me hago cargo y así usted paga menos impuestos. De manera de que él comienza a inscribir todas estas almas muertas con la idea de que va a ir después, va a decir, yo tengo toda esta cantidad de almas, es decir, o sea, tengo 1500 almas, o sea, quiere decir que tengo 1500 trabajadores, por ponerles un número, pero mis tierras son pequeñas. Entonces lo que vengo es a solicitar un préstamo para poder comprar nuevas tierras, porque mire usted todas las almas que yo tengo. Bueno, toda una estafa, no les voy a contar el final, tampoco, por si quieren leer Almas Muertas, pero en el fondo lo que está relatando es la forma en la que se trata, cómo vivían los campesinos. Imagínense, almas muertas. ¿Ah? Y la idea de estas almas muertas, de hecho, se la había dado Pushkin en una conversación, cuando le cuenta Pushkin que en Moldavia había gente, se estaban tomando los nombres de las personas muertas para poder escapar de la ley. O sea, los que estaban perseguidos se cambiaban el nombre. Entonces esta idea de que uno podía tomar la personalidad o el nombre de una persona muerta, bueno, le sirve a Gogol para escribir esta obra. Después escribe El Capote, ¿ya? Que es también tremendo, porque relata un hombre que, el capote, el abrigo, el impermeable, un hombre muerto de frío en San Petersburgo, que va donde un sastre para que le arregle el traje todo roto, y el sastre le dice, no, no hay ninguna posibilidad. Bueno, el hombre junta la plata, y finalmente se compra un nuevo abrigo, y va a una fiesta, y feliz con su abrigo, y bueno, finalmente hay un personaje del que no se dice el nombre, y es importante ese personaje porque resulta que él va a ser atacado esa noche y le roban el abrigo. Y entonces este hombre va donde este personaje influyente a pedirle ayuda para recuperar su abrigo. El hombre no lo ayuda y finalmente este hombre muere y se transforma en un fantasma que comienza a aparecerse a este otro personaje que no le ayuda a recuperar su capote. Tremendo. La crítica, o sea, sátira social, crítica política, crítica a esta situación de estas dos, de esta sociedad fracturada desde tiempo de Pedro el Grande. Que todos estos literatos comienzan a crear esta literatura que, como les digo, hace la crítica, no soluciona los problemas, pero hace la crítica. Gogol va a sufrir una crisis espiritual tremenda, de hecho se vuelve un poco loco. Gogol va a viajar a Jerusalén, y en Jerusalén tiene todo un vuelco espiritual, después regresa, decide dejar la literatura para dedicarse totalmente a la religión, bajo la influencia de un sacerdote ortodoxo, y entonces ahí, pocos días antes de su muerte, Gogol decide, porque lo que pasa con Almas Muertas es que queda como inconclusa, ¿no? La historia no termina, y entonces había seguido escribiendo, pero alrededor de 10 días antes de su muerte, en medio de toda esta locura espiritual, Gogol finalmente decide quemar la segunda parte de Almas Muertas. Y entonces solo hay algunos fragmentos de lo que Gogol estaba escribiendo. Y Gogol muere, ya en estos ataques, como les digo, pierde totalmente el juicio de esta vida
de esto entre románticos y realistas y esta cosa como religiosa y espiritual que leían. Entonces no sabemos lo que hay en la segunda parte, pero en el fondo lo importante es que todos estos dos autores son los que dan el puntapié inicial para una época de grandes escritores rusos del siglo XIX. La segunda mitad son los conocidos como la época dorada, que van a reflejar ese ambiente de falta de libertad, de lo complejo de una sociedad que ya es convulsa y que va a terminar por colapsar en 1917. Pero todo esto parte en ese intento de definir dónde está la personalidad de Rusia. O sea, este periodo donde de una manera extraordinaria y exclusiva todos estos miembros de la élite, no de la élite, de la inteligencia, como dicen los rusos, de la intelectualidad, ya pareciera que estaba dedicada a entender, a definir su propia nacionalidad. Y por eso es que es un fenómeno súper único en toda Europa de lo que hemos estado viendo de 1800 a 1850. ¿Ya? Así que yo voy a dejar de compartir, porque ya estamos en la hora, para no latear